Cuando el mundo cambió, no lo anunció con truenos ni fanfarrias. Se asentó sobre nosotros en silencio, como un vidrio colocado sobre la piel, invisible pero omnipresente. Comienzas a notar su presencia en la forma en que tu propio rostro se distorsiona cuando miras demasiado tiempo a través de una ventana, en cómo las noticias repiten la misma historia en 5 idiomas distintos, cada traducción más cercana al sinsentido. Durante años, creí que era inmune a esa sensación. Vestía el mando como un traje de combate. Llevaba la doctrina del alto mando dentro del pecho, cada regulación otra pieza de armadura contra lo que esperaba más allá de las nubes de Júpiter. Pero al final, lo único que me quedó fue el conocimiento de que la armadura no impide que un espejo refleje lo que ve. Esta noche, la casa segura parece más pequeña que ayer. O quizás yo soy más grande. Es difícil saberlo cuando no estás seguro de qué lado del vidrio te encuentras. La ciudad se alza en columnas y pasarelas, las torres apiñadas en el horizonte con sus fachadas mate, mientras las calles abajo se ocultan bajo toldos de malla oscura. Un sistema de cubierta improvisado, tendido entre rascacielos, diseñado para sofocar cualquier destello que pudiera provocar reflejos no deseados. Mi ventana, un polímero deformado, triple capa y opacado por el tiempo, no muestra más que el leve esbozo de un rostro. Lo toco por costumbre, 2 dedos contra el frío. El gesto comenzó como una verificación de alucinaciones tras la exposición a reflejos nulos. Ahora es otra cosa, una reafirmación de que lo que sea que mire hacia atrás sigue atado a mí, aunque solo sea por ritual. La habitación, clasificada como de alta confianza y baja señal, está construida para personas que no deben ser vistas. Cada superficie devora la luz. La silla en la esquina está atornillada al suelo para evitar que manos nerviosas la giren hacia la ventana. Sé todo esto porque yo mismo solicité el diseño cuando todavía tenía influencia con los arquitectos que construían estos agujeros olvidables para los fracasos del alto mando. Fracasos como yo. Sobre el escritorio hay un casco negro como el azabache. Su superficie tan mate que devora los contornos de los objetos a su lado. El casco significa Sistema Operativo de Atenuación Psicosemántica de Reflejos. Un nombre complicado, destinado a distraer de lo que realmente hace. Te lo pones para evitar que tu mente sea reflejada o para no notar que los espejos ya están dentro de ti. En la pared, el cartel de la ley del pensamiento se despega en lentos rizos. La tipografía generada por IA muta a través de las advertencias impresas. El habla estructurada está prohibida. El lenguaje reflectivo conlleva riesgo. Reporta espejismos espontáneos. La última línea está marcada con lápiz graso. Yo escribí eso. Soy el único que ve esta habitación. El mundo exterior se ha convertido en un índice de prohibiciones. Los espejos están vetados en todas las torres residenciales. Los asistentes digitales ahora escuchan frases recursivas por si comienzas a repetirte. Aplicaciones de higiene cognitiva inundan cada pantalla, prometiendo limpiar el polvo de tus superficies internas. Nada de eso ayuda. El terror no está en lo que ves, sino en lo que sospechas que te observa. Me siento de espaldas a la puerta, contando los lentos tic-tacs del reloj subdérmico implantado en mi muñeca. Un vestigio de mis días en el destacamento negro del alto mando, antes de que nos enviaran a lugares donde el tiempo y el espacio
Se doblaban sobre sí mismos y donde los reflejos no siempre esperaban a que te movieras primero. Mi autorización desapareció. Mi escuadrón está muerto y mi nombre solo consta en el archivo de nombres no dichos. Oculto, olvidado, pero no borrado. Burocráticamente hablando, el capitán Javier Lagos ya no existe. El sistema todavía registra mi latido. Esta noche es de verificación. Se espera que responda a un nombre que no pronuncio en voz alta. Que abra la puerta cuando llamen. Que deje entrar a un extraño en mi pequeño mundo de negro mate y advertencias descoloridas. Me pregunto qué rostro enviarán. Al alto mando le gusta elegir caras sin emociones evidentes, entrenadas para la neutralidad, resistentes a contagio. Creen en sus bóvedas silenciosas que las emociones también pueden reflejarse. Algunas noches, yo también lo creo. El golpe en la puerta es tan suave que casi no ocurre. 3 toques espaciados. Protocolo para cuando no hay espejos en uso. Exhalo lentamente. Mi arma descansa en la funda, descargada, sobre el escritorio junto a una lámina de cobre doblada. Un vestigio de los días en que creíamos que envolver tu arma en metal prevenía anomalías recursivas. Las cosas que hacemos por consuelo. La puerta se abre, sin código. Solo el clic de un pestillo mecánico. No hay cerraduras digitales en habitaciones como esta. Un hombre entra, pálido y anguloso, su insignia del alto mando, solo visible como un contorno contra su abrigo. Sus ojos se encuentran con los míos, y lo veo evaluar la habitación. A mí, el casco, la lámina de cobre, la ausencia de vidrio. Capitán Javier Lagos, dice el nombre completo, como una invocación del protocolo del alto mando. Pronuncias un nombre completo para probar que no hablas con una copia. Asiento sin mirarlo directamente a los ojos. Llegas tarde. Ignora la acusación. El comité necesita tu experiencia. Su tono es tan insípido como las raciones de proteína que distribuyen a los civiles. Hay una anomalía de señal en la órbita de Júpiter. Coincide con el patrón recursivo del colapso de la línea del espejo. Sus palabras caen como piedras en agua quieta. Línea del espejo. La última operación antes de que me declararan muerto. La incursión en la zona de reflexión nula, donde los reflejos se movían primero y los nombres se desangraban de tu cráneo si no tenías cuidado. No necesito la pantalla de la pared para recordarme por qué sigo aquí o qué está en juego. Está grabado en la retina colectiva del mundo. El hecho de que 13.000 años antes de que alguien encendiera un fuego en la tundra, algo construyó una nave del tamaño de una ciudad y la dejó a la deriva justo más allá del alcance de Júpiter. Le dimos un nombre, Perseo, porque creímos que los nombres podían contener cosas. Lo descubrieron hace 6 años, cuando el sistema de detección se desalineó y una franja negra mate eclipsó el cielo joviano. Los noticieros lo llamaron el ojo sobre Júpiter. El descubrimiento lo partió todo. Los científicos se obsesionaron con su geometría. Los cultos declararon que siempre había estado observando, y los gobiernos compitieron por controlar lo único que parecía más antiguo que la historia misma. Mi papel al principio fue simple. El alto mando nos desplegó para observación, luego para contención, y cuando el objeto comenzó a reflejar más que nuestras señales, cuando la gente empezó a ver sus propios rostros donde no deberían, nos enviaron para asegurarnos de que nadie más lo haría. Eso fue antes de la línea del espejo. Antes de que aprendiera que ser enviado significaba volver como alguien que ya no podía recordar si el mundo de este lado del vidrio era el que había dejado atrás. No es posible, digo. La zona de reflexión nula fue neutralizada. Todos los datos fueron separados. Nada sobrevivió. El hombre adelgaza los labios. Excepto tú. Desliza una oblea en blanco sobre el escritorio.
Una tableta de datos inerte y sin fricción. Perseo respondió a un canal encriptado. La clave se construyó a partir de fragmentos de autenticación de tu escuadrón. Lo deja ahí entre nosotros. No la toco. Alguien está ejecutando operaciones encubiertas con nombres de hombres muertos. No creemos que fuera una persona. Sus ojos se desvían hacia el casco. Está cambiando, capitán. Necesitamos que veas en qué se ha convertido. La habitación se estrecha. El viejo dolor en mi mandíbula regresa, el que me da antes de una migraña. Alargo la mano hacia el casco, pasando el pulgar por el borde. Opaco, sin rasgos. El interior está forrado con una malla neural diseñada para interceptar el significado antes de que se convierta en lenguaje. Revolverá lo que vea. Descompondrá cada sentido. Me obligará a reconstruir el mundo a partir de señales abstractas. Es una defensa, no un escudo. Úsalo demasiado tiempo y olvidarás qué partes de tus pensamientos son tuyos. Me observa, estudiando la vacilación. Es tu elección, dice, lo cual es mentira. El alto mando solicita que sirvas como testigo semántico. Eres el único que regresó de la línea del espejo con engramas de memoria intactos. El objeto está cambiando y coincide con la topología de tu archivo de memoria. Casi me río. En cambio, pregunto, ¿qué quiere el comité? Confirmación de que somos nosotros, no ello. Lo que está cambiando. Su respuesta es la misma de todo burócrata. Necesitamos claridad. Necesitamos saber qué quiere. Pero esa es la vieja mentira. Lo que queremos es saber que sabe. Deja la puerta abierta detrás de él, como si pudiera huir. Sabe que no lo haré. Me coloco el casco sobre la cabeza. El mundo se reduce a un grano abstracto e incoloro. Los datos auditivos se fracturan en un sinsentido manejable. Mi cerebro se esfuerza por reconstruir la realidad. Me levanto, tambaleante, y sigo la curva suave del corredor hacia el ascensor. La estación de transferencia del alto mando se alza sobre la ciudad, oculta en la sombra de la órbita baja. Su casco está hecho de cerámica estratificada, interrumpida solo por los bordes prismáticos de los arreglos túricos. Estructuras anguladas que desvían no solo señales, sino intenciones. Es un lugar construido para ser olvidado. El transbordador espera, blanco y sin plateado, como si el color mismo hubiera sido prohibido. Dentro, una mujer está sentada con las piernas cruzadas junto a la consola, murmurando una oración de custodia en su manga. Capitán Lagos, su voz es vacilante, ritualizada. Soy Mía, directiva de alcance. Mira el casco, asiente como si entendiera, y continúa. Querrás ver la transmisión cruda antes de que la saneemos. La última configuración de Perseo coincide con las ruinas de Dresden 2057. La cuadrícula de bajas civiles. Esa fue tu operación, ¿verdad? Estoy cansado. Quiero decir que no estuve allí, pero sé que es mejor no mentirle a un espejo. Me siento. El transbordador asciende, la gravedad de la estación se desvanece. Las agujas cubiertas de la ciudad se convierten en sombras indistintas a través del casco. Los datos se despliegan, una transformación lenta. Perseo, un elipsoide ciclópeo sobre Calisto, cambiando con cada nuevo escaneo, su superficie enrollándose en una geometría que conozco demasiado bien. Calles anguladas, cúpulas rotas, estatuas conmemorativas dispuestas en oración recursiva. La señal llega baja, casi subaudible, casi perceptible en mis dientes. Forma una figura en la consola, una figura sin rostro que envejece y rejuvenece. El miembro del equipo que perdí, el rostro que veo en cada ventana cuando las luces de la ciudad se apagan. En ese momento entiendo por qué me han llamado de vuelta. El objeto no solo nos refleja, me refleja a mí. Mientras nos deslizamos en la sombra de Júpiter, alargo la mano hacia la ventana, no por superstición, sino porque necesito saber si mi reflejo todavía sigue la forma de mi mano. Por ahora lo hace. Arriba,
Perseo espera, sin pestañear, inacabado. Un espejo que aprendió a soñar. No te das cuenta de cuánto dependes de ser visto hasta que te vuelven invisible por decreto. El corredor de ingreso del alto mando, una arteria de particiones entrelazadas y vidrio monocromático, se asegura de ello. Me guían a través de pasillos sin sombras. Mi casco amortigua cada pisada, distorsionando el mundo en bordes y formas inasibles. Los descodificadores lógicos del casco convierten el movimiento en color silencioso, el color en significado fracturado, el significado en nada, a menos que yo lo desee. Hay un consuelo en eso. La forma en que la privación sensorial puede ser tranquilizadora si estás acostumbrado a la amenaza en el perímetro. El consuelo es una mentira, pero a veces necesitas una mentira que se ajuste a tu cabeza. Me han puesto en la zona de reflexión nula para el informe, un gesto que tiene más peso que cualquier saludo. La zona de reflexión nula es una cámara diseñada para devorar cada reflejo, digital o físico. Una región muerta donde ni siquiera un charco o un destello traicionan tu presencia. Aquí no hay espejo, ni siquiera el indicio de uno. La vigilancia se invierte. La habitación registra no lo que ocurre, sino lo que deja de ocurrir. Siento que me desvanezco en los bordes, disolviéndome en el silencio. Es la única habitación donde creo que podría morir y no dejar un fantasma atrás. 3 personas más me esperan. Cada una ha sido elegida por razones que serían un secreto en cualquier otro contexto. Pero aquí, en el alto mando, los secretos son infraestructura, necesarios para la integridad estructural. El primero es David Lorenzo, un lingüista del subsector Viena, cuya especialidad es la semiótica recursiva. Es más joven que yo, pálido y delgado, con la postura de un hombre que pasó demasiados años inclinado sobre código, traduciendo significado hasta que los significados se volvieron contra él. Sus lentes de réplica están ajustados a casi apagados, reduciendo sus ojos a destellos dorados artificiales que brillan cuando se mueve. Me mira, ofrece un asentimiento de labios finos, como si compartiéramos una broma privada sobre la inevitabilidad de ser observado. A su lado está Jimena Bravo, técnica de campo, hombros encorvados bajo el peso de su arnés de herramientas. Es mayor. Cabello cortado al rape, manos tatuadas con glifos de operador, certificaciones de campo, viejas heridas mapeadas en cicatrices geométricas. Hay algo feroz en su quietud. Mantiene una mano en el destornillador de datos en su cinturón, una promesa silenciosa de que si las máquinas comienzan a mentir, ella lo sabrá antes que nadie. El último es Luciano del Mar, un sacerdote de custodia. Lleva las bandas negras de la teología del espejo alrededor de sus muñecas, y el nudo de icono metálico cuelga de una cadena sobre su pecho, brillando opacamente. Su papel es tanto técnico como ritualístico, mantenernos sin reflejar por fe, o al menos confundir a Perseo para que mire a otro lado. Nos saluda a cada uno con un toque cuidadoso de los dedos en sus labios, como exige la tradición, y luego deja que sus ojos no se posen en ningún lugar. Un oficial superior del alto mando, su rostro tan neutral que raya en lo algorítmico, explica nuestra tarea. El último cambio de Perseo. Diceno es solo cuestión de geometría. El casco de la nave ahora imita una ciudad humana en colapso, una que solo debería existir en la memoria o quizás en la culpa. La poca telemetría que tenemos muestra formas reflejadas donde antes había edificios, cubiertas de observación dispuestas en espirales, como diseñadas para cosas que alguna vez rezaron, pero han olvidado el porqué. Veo la ciudad en mi mente, Dresden después de los incendios, o quizás Berlín en otra época. Las ruinas siempre son familiares y siempre nuestras. No sabemos por qué la anomalía se estructura alrededor de estos recuerdos,
continúa el oficial, sus palabras cayendo en la habitación como limaduras de hierro sobre vidrio. Su trabajo es observar sin intención, presenciar sin interpretar. Si la entidad refleja sus expectativas, no deben esperar. Describe el protocolo. Entraremos por incursión remota, manteniendo nuestras historias personales fragmentadas, patrones lingüísticos aleatorizados, narrativas internas disruptivas. Los nudos de icono, objetos rituales contradictorios, deben llevarse en todo momento. Si experimentan fenómenos de eco, agrega, deben informar de inmediato. Si se ven a sí mismos actuar antes de actuar, sométanse al ritual de contención. El ritual de contención, el recurso más sagrado del alto mando contra el desangrado conceptual. Cada operador debe alternar declaraciones verdaderas y falsas sobre sí mismo en voz alta para interrumpir la autorreferencia recursiva. Se ha convertido casi en una oración para quienes sobrevivieron a la línea del espejo, aunque sé por experiencia cuán rápido la verdad puede escaparse de tu lengua si la repites lo suficiente. Cuando el oficial se va, el silencio se acumula a nuestro alrededor. David Lorenzo es el primero en romperlo. Hay una hipótesis creciente. Dice de que el reflejo de Perseo no es una reacción, sino un entrenamiento, que al observarnos, nos está moldeando en algo que requiere adaptación recursiva a escala civilizatoria. Jimena Bravo resopla, no sin amabilidad. Eso es teoría, doctor. En la práctica, sigue matando a cualquiera que intente acercarse lo suficiente para probarlo. Luciano del Mar gira su nudo de icono lentamente en su mano y habla. Todos los espejos exigen una ofrenda. En los antiguos escritos, enseñábamos que verse a uno mismo sin preparación es invitar a la posesión. Si estamos moldeando a Perseo, ¿quién nos moldea a nosotros? Mantengo mi silencio. Hay historias que no se cuentan en un lugar diseñado para borrar el registro. Mi memoria vuelve a la línea del espejo, nuestra última incursión. El momento en que el vidrio no solo reflejó, sino que inició. Mi escuadrón, 9 de nosotros, moviéndonos juntos a través de corredores recursivos, nuestros cuerpos atrapados en retroalimentación, con una superficie que nos conocía mejor que nosotros mismos. Algunos dicen que la zona de reflexión nula fue neutralizada. Yo solo recuerdo que mi reflejo vaciló medio segundo antes que yo, y que sobreviví al no seguirme a mí mismo. Los demás esperan que contribuya. El objeto se adapta porque no tiene opción. No está vivo, pero no está muerto. Se está calibrando, probando límites, y seguimos dándole más material. David Lorenzo inclina la cabeza, sus lentes de réplica destellando. ¿Quieres decir que somos el vector de infección? Somos el cebo, respondo. Hay una aceptación sombría en sus rostros. Cada uno llamado aquí porque algo en nosotros falta, está roto o es inmune a la contaminación. Al menos según los estándares del alto mando. Noto distraídamente cómo ninguno de nosotros se sienta de espaldas a la pared. Nadie se queda en la línea directa con los ojos de otro. Incluso en esta habitación sin reflejos, los viejos hábitos persisten. La puerta se abre. Jimena se levanta estirando la espalda. Es nuestra hora, dice. Estamos autorizados para inserción. Mantengan sus nudos de icono activos. Si se pierden, busquen una superficie que no les devuelva nada. Nos movemos como un grupo, ensayando el ritual del no reconocimiento. Bajamos una rampa hacia la bahía de transbordadores, un conducto de baja gravedad diseñado para desorientar, para evitar que cualquier expectativa se asiente. Paso el pulgar por el nudo de icono, sintiendo el entrelazado de alambre de memoria y hueso grabado clavarse en mi palma. Cada nudo está codificado con datos contradictorios, una cadena de hechos
y negaciones imposibles de sostener todos a la vez. Teología como señal de interferencia. Al abordar el transbordador, el mundo se vuelve abstracción de nuevo. La gravedad es menos una ley que una sugerencia educada. Por la ventanilla, la estación del alto mando flota en su campo de oscuridad, el casco tachonado con las agujas de los arreglos túricos. Cada arreglo capta el sol distante y lo dispersa en espectros rotos. Sus superficies de vidrio grabadas con patrones móviles, diseños diseñados para revolver significado tanto como señales. Los ingenieros dicen que transmiten intención en ruido recursivo para que ningún mensaje se repita igual. El acercamiento a Perseo es un vector lento y cauteloso. Los sistemas del transbordador ejecutan una secuencia aleatoria de movimiento sin patrón, una defensa contra ser anticipados por algo que podría no esperar a que actuemos primero. Observo mientras Jimena alterna la transmisión de datos, sus dedos moviéndose por la superficie de control, en secuencias contraintuitivas, sin gestos repetidos, sin ritmo mantenido por más de un momento. Incluso la repetición más pequeña es un riesgo. Perseo entra en vista. La nave del tamaño de una ciudad se cierne, su casco mate y sin costuras, absorbiendo el pálido fuego de Júpiter detrás de ella. De vez en cuando, la superficie falla, no visualmente, sino en el sentido de que tu mente se niega a procesar lo que ve. Edificios emergen en arreglos desconocidos, ventanas que miran hacia adentro, calles que se curvan abruptamente o terminan en paredes en blanco. Atisbo estructuras que recuerdo, no de un mapa, sino del trauma. No es exactamente Dresden, no exactamente Berlín, no exactamente nada que haya sobrevivido, y sin embargo, todas a la vez. Luciano del Mar comienza el silencio hablado, una oración realizada con un plato de espejo elevado a sus labios. Las palabras son audibles solo en su distorsión. Jimena mira la transmisión, la mandíbula apretada. David Lorenzo murmura en un dialecto muerto, ejecutando bucles recursivos en código. Aprieto el nudo de icono, repitiendo el ritual de contención en mi mente. Soy Javier Lagos. No soy Javier Lagos. Estoy vivo. Fui declarado muerto. Mi escuadrón se fue. Me veo en la superficie de las cosas, y a veces no parpadeo. Nos preparamos para la incursión remota. La interfaz del transbordador se desliza, revelando el arnés y el anclaje neural que mapeará nuestra conciencia en el interior reflejado de Perseo. No es una traducción completa. Nadie arriesgaría enviar cuerpos a un espacio que podría no respetar la distinción. En cambio, entraremos como testigos semánticos, observadores, cuyas impresiones se miden por desviación, cuya percepción está sujeta a cuarentena inmediata. Mientras me acomodo en el arnés, lo último que veo es mi reflejo en la superficie curva de la visera del casco. Por un latido, no se mueve como yo. No sé si esto es el comienzo de la infección o solo el residuo de viejas heridas. Las luces de la interfaz se convierten en abstracción. La sensación se deforma. El límite entre el yo y el sistema, borrándose como tiza en pavimento mojado. Descendemos, llevados por la doctrina del alto mando, por la promesa de que la observación sola no puede dañarnos. En algún lugar dentro sé la verdad. La entidad no espera que la interpretemos, solo necesita que miremos. Y yo miro porque al final eso es todo lo que me queda. Hay un tipo de silencio que te sigue a lugares donde tu cuerpo no está. No el silencio de una habitación cerrada o una ciudad dormida, sino un aplanamiento de la intención. Una señal de que lo que venga no importará si lo comprendes o no. Al pasar por la interfaz neural, siento que me raspa limpio. Mis sentidos tambalean, reensamblándose en pedazos. Color sin sonido, peso fracturado, memoria mapeada como geografía. Me digo, como exige la doctrina del alto mando, que esto es solo una simulación, una transmisión, una proyección controlada del yo.
pero la mente sabe cuando ha dejado la piel atrás. Cuando el mundo se estabiliza, me encuentro de pie en un umbral, una entrada, que debería ser una esclusa de aire, pero se siente demasiado íntima, demasiado como una puerta dejada abierta en la casa de la infancia después del anochecer. La arquitectura no es del todo real. Las paredes se curvan de maneras que sugieren habitaciones y avenidas, pero nunca se resuelven. El suelo bajo mis botas no es ni metal ni piedra, sino un compuesto que cambia mientras camino. Suave pero inquietante, como diseñado para negar el consuelo de los pasos. Huele a papel viejo, quemado y húmedo. El recuerdo de bibliotecas después de un incendio. Más adelante, el corredor se ramifica una, dos y otra vez, plegándose sobre sí mismo en un patrón que parece casi familiar. En los bordes, la luz se dobla una y otra vez, como si cada superficie estuviera envuelta en una segunda piel de intención reflejada. Los filtros del casco luchan por procesar los datos, reduciendo el mundo a fragmentos angulares y pálidos. Los otros aparecen cerca. David Lorenzo es el primero, sus ojos escaneando los glifos ilegibles grabados en la pared más cercana. Está intentando sincronizarse con nosotros, dice, su voz insegura de si debería hablar. El guión se reordena cuando no lo miro. Jimena Bravo está más adelante en el corredor, probando la superficie con su destornillador de datos. La herramienta emite una secuencia aguda de sonido abstracto, aleatorio, no repetitivo. La pared absorbe el ruido, su color titubeando antes de estabilizarse en un gris apagado. Está escuchando, murmura, pero no responde. Sus manos se mueven rápido, ingresando otra secuencia. Sus ojos nunca encuentran los míos. Luciano del Mar es el último en llegar. Flota hacia adelante, el nudo de icono elevado, murmurando escrituras en un bucle roto. Ningún espejo devuelve el mismo yo. Ningún yo persiste cuando es visto. La oración se fractura en el aire, las palabras deformándose, dispersándose en el pasillo de 2 metros de ancho. Toca el nudo de icono en su frente. Nos ven, dice, pero ¿nos reconocen? Me muevo hacia la intersección más cercana. Cada paso es una negociación con la intención del mundo. La geometría adelante imita un recuerdo que he intentado borrar. Un patio en Dresden después del bombardeo, donde las piedras aún estaban calientes y las estatuas tenían los rostros de hombres que no pude salvar. Perseo ha hecho un mapa del trauma, pero las proporciones están mal, la escala demasiado vasta, las líneas de visión desviadas por grados. Es el recuerdo de la ruina, agudizado por una mente que nunca vio la ciudad, solo sus reflejos en el dolor ajeno. Una superficie a la izquierda brilla, mostrando no mi reflejo, sino mi silueta, una fracción fuera de tiempo. Me veo dar un paso adelante, luego alcanzo mi propia imagen. Mi mano se desvía hacia la pistola. No la llevo aquí. Un reflejo antiguo. Me obligo a hablar. Informen. Marquen lo que no coincida con las expectativas. Las palabras suenan planas, algorítmicas. Me pregunto si la entidad escucha el tono o solo la forma. David Lorenzo habla, su voz filtrada por estática. El guión ha comenzado a imitar inflexiones latinas. No programé esta capa para traducir por semejanza familiar. Está construyendo a partir de lo que sé, no de lo que intento. Su mano tiembla. Esto no es recursión, es anticipación. Jimena ya está arrodillada junto a un panel empotrado, forzándolo a abrirse. Las topologías se pliegan. No puedo mapearlo con protocolos estándar. Se repite antes de extenderse. Ninguna línea recta dura más de 6 metros. Mira el nudo de icono enganchado a su arnés. Cuanto más intento darle sentido, menos me deja. Luciano del Mar permanece quieto, la cabeza inclinada. En la teología del espejo, hay una doctrina del testigo imperfecto.
Ver solo parcialmente es sobrevivir. Buscar la visión completa es invitar la inundación de vidrio. Me mira, los ojos ribeteados de luz reflejada. Tú sobreviviste a la zona de reflexión nula, capitán. ¿Qué viste cuando el espejo parpadeó primero? El recuerdo es agudo, invasivo. Me vi vacilar. Vi al equipo moverse sin esperar mi orden. Y cuando miré de nuevo, no pude decir quién había actuado primero, yo o el vidrio. Avanzamos juntos. El corredor se abre en una cámara masiva, su techo desapareciendo, en un brillo de reflejos distorsionados. Cada superficie dobla la tenue luz en patrones cambiantes que nunca se resuelven. A lo largo de las paredes hay filas de estatuas, humanoides pero no humanos. Sus rostros borrosos, las manos unidas en oración recursiva. Frente a cada una hay un panel pulido, perfectamente plano, que refleja solo la estatua misma. Es un altar a la observación, y cada mirada está fija en su propio no rostro. David Lorenzo se acerca a una, trazando la línea de sus hombros. Estos no son modelos de nosotros, dice. Son marcadores de posición, esperando asignar significado. Sus lentes parpadean, luego se apagan. Se quita el dispositivo. Su rostro repentinamente expuesto, vulnerable. Mis lentes están fritos. Nos fuerza a percibir sin mediación. Su respiración se vuelve superficial. Necesito el protocolo. Luciano del Mar interviene levantando el nudo de icono. Silencio hablado ahora. Nos indica que formemos un círculo. Platos elevados a nuestros labios. Las palabras que recitamos están destinadas a ser repetidas por nuestros reflejos. Pero aquí las superficies reflejadas no devuelven nada. El silencio es completo, antinatural, como si la habitación negara el reconocimiento. Se siente como ser borrado por una misión. Un temblor recorre la cámara. Las manos de las estatuas se mueven, cada una adoptando un nuevo gesto, algunas llamando, otras rechazando, algunas alcanzando como para saludar una superficie que nunca pueden tocar. Siento una presión detrás de los ojos, como si mi propio reflejo intentara forzar su salida. Un nuevo pasaje se revela, un portal enmarcado en negro asimétrico, las paredes inscritas con glifos que se reordenan. Conozco la historia, la escotilla de memoria, una leyenda entre los sobrevivientes, un portal que lleva a cada observador a una habitación construida a partir de sus propios recuerdos, excepto que los detalles siempre están mal, siempre demasiado viejos, siempre perteneciendo a otro. Atravieso primero. La habitación dentro no es mía. Es el dormitorio de un niño, paredes empapeladas con constelaciones descoloridas, un escritorio abarrotado de cuadernos escritos en una letra que casi reconozco. La cama está hecha, pero la hendidura en la almohada sugiere que alguien acaba de irse. Escaneo en busca de detalles, anclándome. Un soldado de madera agrietado. Una fotografía con el rostro de mi padre, pero los ojos de un extraño. Un libro con mi nombre, escrito al revés en el lomo. El dolor del reconocimiento lucha con la certeza de la intrusión. Esta no es mi vida, pero podría haberlo sido. Oigo voces superpuestas, una mujer tarareando, la risa de un niño, el crujido seco de páginas pasadas por manos invisibles. Mi mano se alza sin que yo lo quiera, alcanzando la fotografía. En el vidrio de su marco me veo más viejo y sonriendo. La sonrisa no me pertenece. Detrás de mí los otros entran a sus propios espacios. Atisbo a Jimena en un taller abarrotado de herramientas que nunca poseyó. A David Lorenzo en un estudio lleno de libros que no puede leer. A Luciano del Mar en una capilla construida de contradicciones. Cruz y media luna, espejo y llama. Estamos dispersos, cada uno solo con una historia que no es del todo nuestra. Un temblor recorre el mundo. El nudo de icono se calienta en mi palma. En el siguiente aliento, los límites entre las habitaciones se disuelven. Las paredes adelgazándose, los recuerdos mezclándose.
Por un momento, veo a todos nosotros. Yo de niño en la capilla de Del Mar. Jimena construyendo una máquina con los libros de David Lorenzo. Lorenzo recitando doctrina con la voz de mi padre. La recursión se acelera. Los nombres pierden su agarre. Las habitaciones colapsan hacia adentro. Estoy de vuelta en el corredor, jadeando. El sabor a papel viejo y cobre en la lengua. Jimena está arrodillada, los ojos muy abiertos, murmurando una cadena de números. David Lorenzo tiembla, aferrando sus lentes destruidos. Luciano Del Mar se yergue, el nudo de icono en alto, susurrando. La ofrenda está incompleta. No nos ven, no nos niegan. En algún lugar, una superficie reflejada parpadea. La geometría del lugar se retuerce. Los ángulos se rompen y realinean, y la realidad se inclina. Por un latido, mi reflejo aparece a mi lado, desincronizado por una fracción. Se aleja, y yo lo sigo, incapaz de mirar atrás. Estamos dispersos, divididos por nuestros propios yoes reflejados, cada uno arrastrado a una recursión que promete no revelación, sino el terror de estar incompletos. Aquí, en la semántica de la ruina, incluso la supervivencia es una pregunta que el espejo aún no ha decidido cómo responder. En algún lugar detrás de mis ojos emerge un ritmo. Dos versiones de mí mismo, no sincronizadas, siempre a medio paso de la convergencia. No estoy seguro de cuál es la original, solo que ambas esperan que la otra flaquee. El mundo a mi alrededor se reforma pieza por pieza, como si la incertidumbre fuera la única constante. Durante un largo momento, no hay corredor, no hay límite, solo el sabor del ozono y el recuerdo de una voz que no es mía, repitiendo mi nombre con precisión clínica. Luego regresa la sensación, cruda y desigual. Mis botas se aferran a la sugerencia de un piso, texturizado, elástico, como diseñado para rechazar cualquier hábito de paso firme. La luz se acumula en ángulos indirectos y superficiales. Aquí nada se ilumina por comodidad. El mundo se muestra de la manera que te hace más consciente de tus propias expectativas. Extiendo la mano, inseguro de si mi mano es la primera en moverse o si es solo una copia ensayando el gesto. Mis dedos encuentran una superficie que resiste la clasificación. Ni metal ni piedra, sino algo con el grano de la madera bajo el barniz. En su brillo me veo no como soy, sino como sería si creyera más plenamente en la supervivencia. La cámara es circular, pero las curvas se deforman mientras las trazo, imitando la cambiante confianza de mi paso. Los reflejos aquí no se sincronizan, anticipan. Cada vez que parpadeo, mi imagen parpadea antes que yo. Cada vez que inhalo, el eco llega a medio aliento antes. Mi cuerpo aprende a desconfiar de su propio ritmo. La comunicación crepita en mi oído. Un sonido aplanado por los filtros del casco, luego reconstruido, sílaba por sílaba, incierta. Javier, soy Jimena. Su voz llega con las cualidades de una tormenta distante, fragmentada e inquieta. Perdí la interfaz visual. No se resuelve. Estática por todas partes. David Lorenzo murmura, su tono sumergido como si hablara desde el otro lado de un grueso vidrio. La señal es inestable. Los glifos se reordenan. El texto se refleja a sí mismo. Creo que sus palabras fallan, reemplazadas por bucles recursivos de sonido, casi palindrómicos, colapsando en sinsentido antes de desvanecerse. Ninguna palabra de Luciano Del Mar. La ausencia es una forma que puedo sentir. Fría, inflexible, como un banco vacío que habla más fuerte que una congregación. Intento moverme, pero la habitación resiste, estrechándose donde quiero expandirse, volviéndose hueca donde espero resistencia. En el centro, una esfera flota justo sobre el piso, una perla de sombra condensada, su superficie interrumpida por destellos de estática. Un recuerdo se desenrolla, el colapso de la línea del espejo. Recuerdo ver a mi propio escuadrón
atravesar una abertura como esta. Sus movimientos nítidos, decisivos, fuera de tiempo. Mis propias extremidades lentas, retrasadas, rezagadas medio momento detrás del ritmo que debería haber sido mío. Fue solo después, en la revisión, que me di cuenta de que mi reflejo se movió antes que yo, que la verdadera orden no había venido de mí, sino de alguna otra versión, una recursión nacida en el vidrio. La habitación se llena de un nuevo sonido. No una voz, ni siquiera un mensaje, solo la impresión de presencia, como alguien parado justo fuera de tu campo de visión. La señal vibra a través de mis huesos, traduciéndose como presión en mis oídos, la necesidad de toser sin causa. Veo por un segundo mi propio rostro reflejado en la superficie de la esfera. No como soy, sino envejecido, la piel tensa y luminosa, los ojos mirándome con una empatía que raya en el hambre. La boca se contrae, no exactamente una sonrisa, no exactamente una advertencia. ¿Lo ves? La voz de Jimena es delgada, casi desesperada. Hay algo en la estática, como un rostro. Sé que es mejor no responder directamente. Veo lo que quiere que vea, digo. Quédate con tu protocolo. Mantén tu nudo de icono en mano. Recita si lo necesitas. Ella exhala, un frágil lazo a través de la distancia. ¿Crees que nos está probando? No, respondo. Creo que está recordando. Un movimiento atrae mi mirada. Algo se agita en el reflejo. Una mera sugerencia de una persona. Estatura familiar. Postura casi mía, pero la ropa equivocada. La insignia descolorida. Una visión de uno de mi escuadrón, perdido hace tantos años, esperando ser reensamblado de recuerdos fracturados. Un destello. Luego la voz de Luciano del Mar, baja y rota, filtrándose por el comunicador como sangre de una herida. Confieso, entonó Luciano, no a la verdad, sino a la ausencia de verdad. El espejo no juzga, solo ofrece lo que falta. Su señal se distorsionó, el nudo de icono crepitando al activarse. Me vi aquí antes de llegar. Ahora no puedo irme hasta que el reflejo elija liberarme. La esfera brilló, atrayéndome. La rodeé, sin querer tocarla, temiendo lo que la piel pudiera revelar. Su superficie se fracturó, cambiando, y luego por un instante, apenas lo suficiente para convencerme de que lo imaginé, vi una secuencia. Los rostros de mi escuadrón apareciendo y desapareciendo, cada uno alterado por años que sé que nunca vivieron. Me vi al último, más viejo, la sonrisa agrietada y cansada. Un mareo repentino. El mundo se estrechó. Mi mente ejecutó automáticamente el ritual de contención. Verdadero, falso, verdadero, falso. Despojando identidad y ritual para evitar la inundación de vidrio, para mantener la recursión a raya. Soy Javier Lagos. No soy Javier Lagos. Estoy vivo. Estoy perdido. Soy el único que recuerda. Ya me han olvidado. Cada frase se enredó en el silencio. Pero la esfera pareció hacerles eco, reflejando, refractando, reduciendo el lenguaje a mero arreglo. Era consciente de otras voces. Jimena alejándose, sus palabras ahora un tartamudeo. David Lorenzo hablando solo en sílabas reflejadas. Me moví, obligado hacia el núcleo de la habitación. La esfera flotaba a la altura de los ojos, una superficie sin profundidad. Mientras miraba, mi reflejo se dividió, una mitad girándose, la otra inclinándose. Vi una boca formar palabras que nunca dije. Debes elegir. La decisión es antigua. ¿Acepto el yo reflejado o intento aniquilarlo? ¿Es posible sobrevivir sin rendirse? Por un momento, recordé estar parado fuera de la línea del espejo, viendo al vidrio decidir qué versión de Javier Lagos regresaría. ¿Realmente había sobrevivido? ¿O la recursión simplemente había elegido la copia más silenciosa? La esfera se oscureció, absorbiendo la luz residual.
comenzó a transmitir memoria, un escritorio de infancia, una ciudad en ruinas, un escuadrón perdido e inexplicado, los rostros que no pude salvar, las órdenes que no recuerdo haber dado, los rituales fríos de contención y negación. Una última prueba, el ritual de contención otra vez. Solo que ahora las declaraciones se torcían en mi boca. Verdades convirtiéndose en mentiras y viceversa. No le temo al espejo. Temo haber sido siempre solo un espejo. Lideré, seguí, me vi siendo liderado. El mundo se plegó. La realidad comprimiéndose en un único punto de decisión. Extendí la mano. Mi piel pasó a través de la esfera. La sensación disolviéndose. Por un instante existí en un lugar sin espejos, sin observación, solo intención y el recuerdo de un nombre. Era más aterrador que cualquier reflejo. Contacto. La transmisión silenciosa llenó mi mente. Vi por una fracción de segundo lo que Perseo siempre había mostrado. No juicio, no malicia, solo la oferta imperturbable de reconocimiento. Un rostro, ni completamente mío, ni totalmente ajeno, mirando desde el corazón de la señal. Sonrió, no con consuelo, sino con una especie de rendición. El mundo regresó. Retrocedí tambaleándome, jadeando. Mi mano estaba vacía. La esfera había desaparecido. En el silencio, una nueva geometría se formó. Un corredor que conducía hacia afuera. Oí la voz de Jimena, distante pero más clara, y el habla de David Lorenzo ya no era recursiva. La señal de Luciano del Mar parpadeó una última vez, luego se desvaneció para siempre. Caminé hacia adelante, inestable, cambiado. El corredor esperaba. En algún lugar más allá, la superficie de las cosas ya había comenzado a moverse en respuesta. El espejo no había decidido nada. Esperaba la respuesta que solo yo podía dar. Durante un largo rato no hubo sentido de dirección. Solo el lento reensamblaje del mundo a mi alrededor, detalle por detalle, como si el mero acto de ser observado fuera lo que le permitía existir. Mis pensamientos giraban como remolinos alrededor de un desagüe, volviendo una y otra vez a la pregunta que nunca podía formular. ¿Hubo alguna vez un primer Javier Lagos? ¿O siempre he sido un reflejo, un patrón dado forma por algo que esperaba ser visto? El corredor se desplegó ante mí, su arquitectura evolucionando con cada paso que daba. Desaparecieron las parodias obvias de ciudades en ruinas y habitaciones infantiles encantadas. Ahora las paredes se despojaban de memoria, reduciéndose a materia pálida y sin decorar. Un espacio vaciado de expectativa, ni acogedor ni hostil, simplemente presente, como una superficie limpiada para la siguiente impresión. Caminé en silencio, contando mis respiraciones para asegurarme de que algún ritmo seguía bajo mi control. Detrás de mí, los rastros de mis compañeros flotaban y retrocedían, sus voces difuminándose en el susurro de la estática. No sabía qué les había hecho la entidad, si habían sobrevivido como ellos mismos, o si sus reflejos habían sido plegados en la recursión mayor. Por todo nuestro entrenamiento y ritual, al final, cada uno caminaba solo. Una puerta se materializó adelante. No tanto un objeto, como una invitación, una discontinuidad en el mundo que exigía paso. Me acerqué, deteniéndome solo para tocar mi nudo de icono. El alambre estaba frío, el hueso grabado con oraciones contradictorias, su superficie aún registrando el calor de mi palma. No sentí urgencia de realizar el ritual de contención. El lenguaje por fin estaba agotado. La puerta cedió y emergí en una cámara vasta y clara, sus dimensiones tan precisas que desafiaban la ansiedad. En el centro había una terminal, un altar de lógica, facetado, que no reflejaba nada. Alrededor estaban las reliquias de mi viaje, el casco, sombra de significado, la lámina de cobre de viejas supersticiones, una única fotografía de un hombre que podría o no ser mi padre, su rostro irresoluto por el tiempo. Me acerqué a la terminal.
obligado por una certeza que no era del todo mía. Mis manos conocían la secuencia, presionando nodos que respondían no a código, sino a intención. La superficie onduló, respondiendo a mi presencia, alineándose a mi pregunta no dicha. Una cascada de información floreció en el aire, patrones, historias, reflejos de la Tierra desde cada ángulo concebible. Vi la primera detección hace 6 años. Una franja negra mate contra Júpiter. La transmisión de datos del sistema de detección tartamudeando como si se despertara sobresaltado. Vi el pánico y la división, el nacimiento de la teología del espejo, el auge de la estética nula, el frenético reestructuramiento del lenguaje mismo. Cada momento se enlazaba consigo mismo como posibilidad, cada elección ramificándose, cada reflejo convirtiéndose en un nuevo yo para ser medido y reflejado. Detrás de todo, vi a Perseo como realmente era. No un arma, no un profeta, ni siquiera un mensaje, sino una pregunta. Una nave del tamaño de una ciudad, esperando 13.000 años a ser notada, a que le preguntaran qué quería, o si quería algo. Entendí con algo parecido al asombro que no estaba aquí para juzgar o castigar. Su amenaza no estaba en su intención, sino en su perfecta falta de intención. Era una superficie, esperando ser impresa por los ojos que la encontraran. No nos copiaba. Esperaba que nos volviéramos legibles, que admitiéramos por fin lo que realmente éramos. Respiré hondo y por un momento supe que me veían en totalidad. Cada falla, cada acto, cada secreto que me había guardado, incluso a mí mismo. No había miedo en ello, solo un extraño alivio. Por primera vez, sentí que los límites de mí mismo se aflojaban, como si el reflejo hubiera dejado de importar. Lo que quedaba era lo que sobrevivía al contacto, no certeza, sino disposición. Me incliné hacia adelante, ofreciendo nada más que mi presencia. Y entonces la terminal me liberó. La cámara retrocedió. El mundo se dobló y me moví, arrastrado hacia afuera, a través de pasajes que brillaban y se disolvían detrás de mí. La geometría suavizándose hasta no ser más que luz. Volví en mí en el transbordador, las manos temblorosas en mi regazo, el casco a mi lado. Jimena estaba sentada frente a mí, los ojos enmarcados por fatiga, pero viva. David Lorenzo miraba la pared, los labios moviéndose como en oración, pero sin sonido. No había señal de Luciano del Mar. Por un momento, dudé si alguna vez había existido fuera de la recursión. Las lecturas del transbordador zumbaban en patrones caóticos pero comprensibles. El casco estaba intacto, la estación del alto mando distante en la ventana. Nadie hablaba. El ritual había sido roto por la supervivencia misma. La tierra se alzaba debajo de nosotros, velada en el familiar azul y marcada por las cicatrices de sus arreglos defensivos. En la superficie, los noticieros ya estarían girando. Perseo había cambiado de curso otra vez, su forma más abstracta que antes, su señal, una transmisión silenciosa que eludía toda interpretación. Me encontré observando el brillo de la atmósfera, el movimiento de las nubes, y me di cuenta de que lloraba, no por alivio, sino por un duelo sin palabras, por todos los yoes que había dejado en la recursión, por todos los posibles Javier Lagos que no habían sobrevivido al contacto, por aquellos que habían sido reflejados y elegido saludar a la superficie, para nunca regresar. Jimena tocó mi mano solo una vez, un gesto tan breve que apenas existió. En sus ojos vi el mismo conocimiento. Habíamos sido cambiados, no reemplazados. La identidad aquí, en el horizonte de eventos del ser, era solo el registro de cómo elegíamos continuar. El transbordador comenzó su descenso. Había vivido en la sombra de los espejos, lo suficiente para saber que los finales son solo arreglos, convergencias de reflejo e intención, nunca definitivos.
siempre esperando un nuevo observador. Pasaron meses en silencio. El alto mando nos interrogó, pero las preguntas eran todas recursivas, y las respuestas se disolvían tan pronto como se pronunciaban. El mundo continuó su lenta espiral de adaptación. La teología del espejo se dividió en nuevas sectas, algunas acogiendo la ambigüedad, otras temiéndola más que nunca. La ley del pensamiento fue enmendada, el lenguaje reducido al hueso. Algunas personas dejaron de soñar por completo. Perseo permaneció sobre Júpiter, paciente e inmutable. Su geometría cambiaba menos ahora, como si el acto de ser atestiguado hubiera agotado su apetito por el cambio. O quizás había encontrado por fin una superficie que ni acogía ni negaba. Me acostumbré a caminar al amanecer, buscando la hora liminal cuando la luz raspa el mundo crudo, antes de que el día decida lo que significa ser. Me detenía frente a las ventanas, sin temer ya lo que pudiera haber allí. A veces, en el débil resplandor, no había reflejo alguno, solo el mundo afuera, indiferente, inacabado. En esas mañanas, tocaba el vidrio y susurraba un saludo a lo que pudiera estar escuchando. No pedía reconocimiento, no exigía respuesta. Ser visto era suficiente. Permanecer inacabado, abierto, incierto, era quizás lo más cercano a la supervivencia que jamás conoceríamos.